la maestría virtual de biología computacional. Y Sí, bienvenido otra vez. muy buenas tardes a todas y todos. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a través de la Facultad de Hábitat, de Infraestructura y Creatividad, les da la más cordial bienvenida a este evento. Este evento está enmarcado en la maestría en Biología Computacional. Actualmente nos estamos manejando con la sexta corte del programa y bueno, las inscripciones para la séptima corte están abiertas y el programa empieza en mayo. Eso es importante decirlo, que el programa empieza en mayo. Bueno, a continuación voy a proceder a presentar al docente panelista. Nos va a acompañar el doctor Francisco Flores. Él es ingeniero en biotecnología de la ESPE, es magíster y doctor en fitopatología de Oklahoma State University. Ha sido seleccionado entre los 100 líderes del mañana por el Global Biotech Revolution, mejor investigador categoría junior de la ESPE en los periodos 2016, 2017 y 2020. He sido ganador de 4 medallas de oro y 13 premios especiales en competencias iGEM y iGEM Design League. Ganador de las convocatorias Innovasit 2019, Funquito 3000 Ideas Bio 2024. Actualmente es investigador invitado del Departamento de Ingeniería e Industrias de la UTE. Es docente e investigador del Departamento de Ciencias de la Vida y Agricultura de la ESPE en las cátedras de bioinformática y biología sintética, y también es profesor de la maestría en biología computacional, es docente de la asignatura de metagenómica. También es docente de la maestría de acuicultura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y profesor adjunto del Departamento de Entomología y Fitopatología de Oklahoma State University. Es experto técnico ad hoc sobre biología sintética en el marco del convenio de la diversidad biológica y ha publicado 49 artículos indexados en Scopus. Dirigido 85 tesis de pregrado, 20 de maestría y 3 de doctorado. Actualmente también es jefe del Laboratorio de Microbiología en la ESPE y ha sido consultor del Instituto Iberoamericano de Cooperación para la Agricultura y el Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, entonces les doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, por compartirnos este conocimiento. Y bueno, pues te doy la más cordial bienvenida. Puedes empezar cuando gustes. Muchas gracias, Yadira, por la presentación y gracias a todos por asistir a este webinar, donde les voy a compartir un poco de la experiencia en análisis metataxonómico, que es una de de los temas que se topan dentro de la materia de metagenómica en la maestría, por lo que consideré que es bastante relevante este tema. Cabe recalcar que es una de las primeras experiencias, porque ya venimos trabajando en esto desde hace unos 4 o 5 años, y tenemos muchos datos más que están en análisis y que hemos podido mejorar la calidad de nuestro análisis y la calidad de secuencias que estamos obteniendo. Entonces, es un proceso de aprendizaje por el que todos nosotros estamos pasando para lograr tener los mejores datos y las mejores formas de analizarlos, ¿sí? Entonces, este es el contenido de la charla. Vamos a empezar hablando un poco sobre cuál es el problema que buscamos eventualmente solucionar, ¿no? Y está relacionado con la eliminación de material explosivo. Las Fuerzas Armadas tienen mucho material explosivo que necesita ser desechado porque ya no vale. Y también tiene mucho material explosivo decomisado. Entonces, esto necesita ser eliminado y la mejor forma de hacerlo, la forma más adecuada para que no cause daño a futuro, es detonándolo o incinerándolo. Entonces, las imágenes que ustedes ven aquí son justamente de esos procesos donde hay zonas donde se detonan em, básicamente material bélico explosivo y hay zonas donde se quema material explosivo que ha sido decomisado. Entonces, muchas de las balas, em, los fuegos pirotécnicos que son decomisados son quemados y, por ejemplo, las bombas son explotadas. Claro que esto deja una huella ecológica importante
que tiene que ser remediada. Hay varios métodos para la remediación em, de estos residuos de explosivos que quedan en el suelo. Y nuestra intención era eventualmente llegar a la bioremediación, utilizando microorganismos que sean capaces de degradar estos compuestos. Pero para eso necesitamos de encontrarlos. Entonces, la primera aproximación hacia la solución fue tener una idea clara de qué es lo que había en estos suelos, en comparación de los suelos cercanos que no han sido contaminados o que la contaminación es baja, para ver cuál es la presencia de diferentes tipos de microorganismos y a partir de eso determinar cuáles de ellos podrían tener un potencial bioremediador. Para eso aplicamos el estudio de o análisis de secuenciación de alto rendimiento enfocado al microbioma. Entonces, el microbioma, vemos aquí la definición, es una definición bastante amplia y dice que es la comunidad microbiana que ocupa un hábitat con características físico-químicas distintivas, y eso incluye también elementos estructurales, metabolitos, elementos genéticos móviles y ADN libre. Entonces, de todo esto, nosotros podemos analizar ciertos componentes utilizando secuenciación de alto rendimiento. Por ejemplo, podemos tener una estimación de proteínas y péptidos, podemos observar y ver qué ADN, qué ARN está presente, elementos genéticos móviles. Podemos ver de cierta forma un poco indirecta lípidos y polisacáridos por medio del análisis de las rutas metabólicas presentes, pero hay diferentes aproximaciones para poder analizar estos microbiomas. Y lo que nosotros hicimos fue un análisis metataxonómico, como lo que vemos en el título, ¿sí? Entonces, ¿qué nomás podemos hacer con secuenciación de alto rendimiento? Podemos hacer un análisis, por ejemplo, del culturoma, que se refiere a analizar todas las secuencias de las bacterias o microorganismos que pueden ser cultivados. Si es que ustedes tienen un conocimiento microbiológico, sabrán que apenas tal vez del 2-3% de los microorganismos que están en un suelo pueden ser cultivados. Entonces tenemos una visión bastante limitada cuando hacemos nosotros del culturoma, pero tiene sus ventajas, ¿no? Una de ellas es que ya podemos tener los cultivos de los microorganismos que pueden ser de interés. Lo que nosotros hicimos es la meta taxonómica, que también es conocido como meta barcoding o metagenómica de Amplicon, donde el enfoque es más hacia el análisis taxonómico, es decir, la composición de la muestra, la composición taxonómica de la muestra. ¿Qué tipo de microorganismos están ahí presentes? ¿Cuál es su abundancia? ¿Cuál es su riqueza? ¿Cuál es la diversidad que puede haber en cada una de las muestras? Basándonos en marcadores moleculares. Los más utilizados, por ejemplo, en bacterias son el gen 16S y en hongos es el fragmento ITS, que también es parte del policistrón del ARN ribosomal en eucariotas. Entonces, ¿por qué se utilizan mucho estos marcadores moleculares? Primero, porque hay mucha información en la base de datos y en el momento que nosotros los secuenciamos, podemos de esas secuencias compararlas con las bases de datos y determinar de una forma bastante precisa de qué microorganismo se trata. Aún así, tenemos muchos huecos en la información que podemos nosotros obtener, por ejemplo, de suelo, porque la mayoría de microorganismos que nosotros vamos a detectar, vamos a ver que son microorganismos no cultivables. Por lo tanto, generalmente no tienen un nombre, o sea, no se sabe la especie a la cual pertenecen, pero hay datos en las bases de datos que simplemente los catalogan como microorganismos no cultivables. De todas formas, podemos obtener mucha información de los microorganismos que sí tienen nombre y podemos determinar la presencia y su abundancia en diferentes tipos de muestras. Y más allá de eso, podemos hacer comparaciones, que era nuestro objetivo, ¿no? Comparar suelos contaminados con suelos no contaminados y encontrar si es que hay diferencias, si es que estas diferencias son significativas y dónde están específicamente. Podemos analizar también la metagenómica como tal, que se diferencia de la metagenómica de Amplicon porque aquí se hace otro tipo de secuenciación. Más bien dicho, se hace otro tipo de enfoque a la secuenciación. Ya no nos enfocamos en un solo gen o en un solo fragmento del ADN, sino nos enfocamos en todos los genomas que pueden estar presentes en una muestra. Por eso llamamos metagenoma y se hace lo que se llama secuenciación shotgun. Entonces aquí obtenemos información de todos los genes que pueden estar presentes en una muestra ambiental, pero no podemos llegar a una profundidad
en cuanto a la composición taxonómica, porque los genomas son relativamente grandes, ¿no? Si nosotros comparamos la secuenciación de un 16S, que tal vez tiene una longitud de 1500 pares de bases, versus la secuenciación de un genoma de una bacteria, que puede tener una longitud de 5 millones de pares de bases, claro que hablamos de una fracción mínima del genoma. Entonces, al momento que nosotros secuenciamos genomas completos, no podemos secuenciar demasiados tipos de bacterias que están en la muestra. Tal vez nos limitaremos a secuenciar a las bacterias o microorganismos en general más abundantes. Y más allá de ello, como no estamos apuntando a un marcador molecular específico, podemos tener datos de todos los organismos vivos presentes, ¿no? Puede haber ahí ADN de plantas, de hongos, de virus, de bacterias, de arqueas, y todo eso se va a hacer presente en el momento que nosotros secuenciamos utilizando shotgun. Podemos analizar un viroma. Si nosotros queremos ver virus de ADN, básicamente hacemos una secuenciación shotgun a partir de ADN total. La diferencia es que podemos eliminar de la muestra el ADN eucariótico para enriquecer para virus, ¿no? Si nosotros queremos hacer un análisis de virus de ARN, en cambio haremos la secuenciación de ADN complementario. También podemos hacer la metatranscriptómica, donde secuenciamos ARN em, mensajero, ¿no? En forma de cDNA de ADN complementario, y podemos ver cuáles son los genes que se están expresando en esa muestra. Entonces, hay muchas aproximaciones hacia el estudio de los microbiomas, y tal vez la que nosotros usamos en este estudio es la menos compleja, ¿sí? Entonces vamos a secuenciar comunidades. ¿Qué es lo que nos permite esta secuenciación de comunidades? De encontrar productos naturales, generar inventarios de genes, de entender la respuesta de las comunidades microbianas a diferentes estímulos. Podemos hacer análisis funcional, es decir, qué funciones están cumpliendo esos microorganismos o qué genes están presentes en esa muestra ambiental, eh, rutas metabólicas, potenciales metabolitos, cooperación entre microorganismos. El análisis estructural, en donde nosotros podemos ver la estructura taxonómica y podemos comparar tanto la parte funcional como la parte estructural en un análisis comparativo, ¿sí? Las tecnologías de HTS, que es High Throughput Sequencing, secuenciación de alto rendimiento, que domina actualmente el mercado, son Illumina, PacBio y Oxford Nanopore. Em, Hay otras tecnologías que también en algún momento han sido bastante relevantes, como Life Technologies y Roche 454. Lo que nosotros utilizamos fue Illumina, ¿ya? Entonces hay ciertas diferencias entre estas tecnologías. Tal vez las principales tienen que ver con la calidad de las secuencias que obtenemos y el tamaño de las secuencias. Entonces, en Illumina, eh, depende de la máquina que se utiliza, tal vez puedo llegar a tener tamaños de secuencias hasta de 600 pares de bases, considerando que se secuencian una secuencia forward y una secuencia reverse, la cadena sentido y la cadena antisentido, y para cada una de ellas se puede secuenciar 300 pares de bases, pero lo normal es secuenciar 150 pares de bases por cada una de las cadenas, porque eso es lo que me permite las máquinas de más alto rendimiento, ¿no? En el portafolio de Illumina tenemos máquinas que nos secuencian desde unos pocos gigabases de información hasta máquinas que me secuencian 10 terabases de información. Entonces, estas máquinas que me secuencian 10 terabases de información tienen la capacidad de secuenciar normalmente entre 100, 150, en algunos casos hasta 250 pares de bases por lado. A la final, lo que nos interesa tener claro de aquí es que son secuencias cortas. 250, 150, 100 pares de bases comparados con el tamaño únicamente de un amplicón, ¿no? O de un marcador molecular, como en este caso en el que analizamos que fue el 16S, es un fragmento pequeño. Entonces, dependiendo del tamaño que nosotros podamos secuenciar, tenemos que escoger solo una parte de todo el 16S. Si el 16S mide un poco más de 1500 pares de bases, con Illumina tal vez yo puedo secuenciar máximo 300 por lado, entonces necesito escoger un fragmento únicamente tal vez de 400 o 300 pares de bases para mi análisis. Y eso amplificar y secuenciar. PacBio
me permite secuenciar fragmentos mucho más largos. Puedo hacer también este tipo de análisis de metabarcoding utilizando PacBio y puedo amplificar todo el 16S. Entonces puedo utilizar primers que amplifiquen todo el 16S y secuenciar con PacBio tranquilamente 1500, 1550 pares de bases y tener una longitud lo suficientemente larga que me lleve a identificar mis microorganismos a un nivel taxonómico más específico, es decir, acercarnos al nivel de especie. La calidad de secuenciación que obtengo tanto con Illumina como PacBio está alrededor del 99.9% em, de precisión, es decir, que puede estar seguro que por lo menos 999 de cada 1000 pares de bases van a ser correctas. Tenemos la tercera tecnología que eh, está cada vez abarcando más el mercado, que es la de Oxford Nanopore. Esta tecnología me permite tener igual secuencias largas, al igual que PacBio, pero con una calidad más baja, ¿sí? Entonces puede estar, no sé, 98%, tal vez llegar al 99%, pero definitivamente más baja que Illumina y PacBio. Em, Diferencias en costos también, el costo por par de bases, seguramente la más barata es Illumina, pero el costo de la máquina, seguro que la más barata es la de Oxford Nano. Entonces hay que siempre buscar un balance entre lo que estamos buscando para, al empezar el proyecto, seleccionar la tecnología más adecuada para nuestros resultados. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos de este estudio específico? Analizar las diferencias en diversidad y abundancia microbiana entre suelos contaminados con explosivos y no contaminados, e identificar microorganismos con abundancia diferencial que podrían desempeñar un papel en la bioremediación. Entonces, el primer paso, ¿no?, de un proyecto más grande que esperamos continúe en estos años. La metodología del muestreo, pueden ver, hay un gráfico, ¿no es cierto?, de cómo se tomaron las muestras. Esta es la zona de detonación. Entonces pueden ver estos cráteres grandes, em, de donde tomamos muestras del centro de un lugar específico y de ahí tomamos un radio de 3 metros y tomamos 4 muestras en ese radio. Tenemos un total de 5 muestras que las unimos, las mezclamos, homogeneizamos y esa es una muestra, ¿sí? Una muestra compuesta de 5 submuestras. Pueden ver aquí el sacabocados que utilizamos, el tamaño aproximado de la muestra, alrededor de unos 100 gramos por cada submuestra, y luego la homogenización. Este espacio que ven aquí, esta imagen en la esquina inferior izquierda, es la zona de deflagración, es donde queman material bélico. Y esta zona es mucho más pequeña. Este espacio puede que tenga tal vez 2 por 2 o 2.5 por 2.5. Entonces no podemos hacer el mismo método de muestreo que aquí, pero de todas formas igual tomamos de la mitad y lo máximo que podíamos alejarnos desde el centro al sector de deflagración para tener igual 5 submuestras. eh, para que sea una muestra completa representativa. Y la imagen que ven aquí es de un suelo muy cercano a las zonas de detonación que ha sido mínimamente afectado por el material bélico. Como ustedes ven aquí se forman unas paredes que detienen la mayoría del material y esto está tal vez a unos 300 metros, 400 metros de los lugares de detonación. Y aquí tomamos los suelos no contaminados, de una forma similar a la toma de muestras de los suelos contaminados. La extracción de ADN normalmente de suelos tiene que ser eh, casi necesariamente con un kit. Es difícil hacerlo de forma convencional porque hay muchos compuestos que inhiben los procesos de secuenciación, inhibidores de PCR, inhiben la polimerasa, que también es una enzima que suele ser fundamental en los procesos de secuenciación. Y los ADNs en general no suelen tener buena calidad cuando son extraídos con métodos convencionales, que funcionan bastante bien para organismos aislados, ¿no? Para cultivos puros,
Pero para suelos normalmente tenemos que utilizar un kit y probamos un par de kits, un kit de Promego, un kit de MP. Definitivamente nos funcionó bastante bien el de MP. Hay un kit que se utiliza bastante, em, pero bueno, aquí nos detuvo un poquito el presupuesto. Entonces, dentro del presupuesto pudimos probar estos dos, pero el kit que se utiliza muchísimo para este tipo de estudios es el kit de extracción de ADN de suelos de Quayagen. Bueno, la calidad fue lo suficientemente buena como para hacer la secuenciación, ¿sí? Que necesita un proceso de preparación de librerías que se refiere a la etapa de amplificación del fragmento que nosotros queremos analizar. En este caso, como les decía, el 16D es un fragmento de más o menos 460 pares de bases porque usamos una tecnología que nos permitió dos fragmentos de 250 pares por lado. Entonces podían encontrarse en la mitad en un fragmento de 460 que amplificaban regiones variables del 16S, la región variable 3 de la región variable 4. Estos son los primers. Y también analizamos el ITS2, ¿ya? Entonces la región ITS está compuesta por el ITS1, el 5.8S y el ITS2, que es la región transcrita interna. Es una región de ARN que se transcribe, pero no llega a ser parte del ARN ribosomal. Entonces, tiene cierta variabilidad genética, ¿no? Es más variable, por ejemplo, que los fragmentos de ARN ribosomal como tal, o sea, los fragmentos que sí llegan a ser funcionales del ARN ribosomal. Y esta se utiliza mucho para hongos, entonces vamos a analizar hongos, bacterias. Estos primers que utilizamos también nos permitieron observar un poco de amplicones de plantas, entonces también pudimos analizar plantas. Sí, entonces vemos en el proceso de preparación de librería que se amplifican estos fragmentos, se añaden lo que se llaman etiquetas a los lados que nos permiten que estos fragmentos de ADN se unan a la celda de flujo donde va a realizarse la secuenciación y etiquetas o barcodes que me permiten identificar a qué muestra pertenece cada secuencia en el momento que se da la secuenciación de alto rendimiento. ¿Sí? Esto se hizo en Illumina, eh, perdón, fue 300 pares de base por lado, con la tecnología Illumina MySec, que es la que nos permite esa longitud. Y este es el pipeline informático. Tenemos que hacer siempre un control de calidad de las lecturas. Estas lecturas nos vienen en un formato que se llama FASTQ. Y en ese formato FASTQ podemos ver tanto la secuencia como la calidad de la secuencia. Entonces, informáticamente podemos determinar cuáles secuencias son de buena calidad y las mantenemos y cuáles secuencias o fragmentos de secuencias son de mala calidad y las desechamos. Entonces, nos quedamos solo con secuencias de buena calidad, con un proceso de pretratamiento, ¿sí? Recorte, filtrado. Con esas secuencias de buena calidad inferimos lo que se llaman los ASVs, eh, que es un acrónimo en inglés Amplicon Sequence Variants, las variantes de secuencia de Amplicon, que es una aproximación para encontrar secuencias diferentes en nuestra muestra. Entonces, cada secuencia que se diferencia de otra al momento de obtenerlas por secuenciación de alto rendimiento es considerado un ASV. Puede haber ciertos ASVs muy abundantes, ASVs poco abundantes, puede haber inclusive singletons, que se llaman así, los ASVs que tienen un solo representante, es decir, es una sola secuencia que está ahí representada. Tenemos que considerar que cuando hacemos este análisis de metataxonómica, por cada muestra podemos obtener entre 20.000 y 100.000 lecturas, normalmente. ¿Ya? Depende un poco de la calidad del ADN, de la calidad del proceso de secuenciación, pero lo normal es tener esa cantidad de muestras, de lecturas. Entonces, en esa cantidad de lecturas voy a tener algunos ASVs que son más abundantes, otros menos abundantes. Idealmente, cada ASV podría ser identificado como un grupo taxonómico, es decir, tal vez una especie, si se podría llegar a ese nivel, pero con este análisis de meta taxonómica, lo recomendable normalmente es definirlo a nivel de género, ¿sí? A nivel de género, estos fragmentos realmente cortos, eh, de 500 o 400 pares de bases, me permiten hacer una identificación precisa.
Ya a nivel de especies es un poco complejo porque esas secuencias pueden ser idénticas para muchas especies. Entonces yo no puedo decir que pertenece a una u otra especie porque al final es indeterminado. ¿Sí? Entonces, por lo general, podría quedarme a nivel de género, si quiero estar seguro de mi resultado, ¿no? También puedo informáticamente decirle al programa que me determine a nivel de especie, pero eh, claro, siempre hay ese inconveniente de que no voy a estar completamente seguro de que efectivamente son esas especies. Podría ser alguna especie cercana. Ya. Entonces, el programa que utilizamos para esto se llama Dada 2 y tiene muchas funcionalidades, aparte de obtener los ASVs con un proceso de corrección de errores. Puedo también hacer lo que se llama la asignación taxonómica, es decir, a cada ASV asignarle un taxón y decir, esta secuencia pertenece a esta bacteria o a este hongo o a esta planta. ¿Sí? Con toda esa información, armo tablas. Armo tablas de ACVs, tablas taxonómicas, donde para cada muestra yo voy a saber qué ASVs están presentes y para cada ASV yo voy a saber qué grupo taxonómico pertenece. Y con eso yo puedo manipular en R con diferentes programas y ir determinando diferentes aspectos comparativos de mis muestras. Por ejemplo, aquí tenemos análisis de ecología microbiana como la diversidad alfa, la diversidad beta, y diferentes análisis estadísticos y de correlación que puedo hacer con estos datos, ¿no? Aquí vemos algunos paquetes que me permiten hacer eso. Phylosec, DSEC, Metacoder. Hay un paquete que se llama Microbiome, un paquete que se llama Microeco, que todos funcionan en R y funcionan bastante bien, ¿no? Tal vez el poder computacional que yo necesito y en la mayor parte del tiempo llegar hasta la asignación taxonómica de ahí en adelante, em, hay un montón de opciones donde yo puedo procesar esas tablas de forma rápida. ¿Cuáles fueron los resultados? Lo que vemos aquí son lo que se llaman las curvas de rarefacción, que me indican de cierta forma si es que mi muestreo fue lo suficientemente profundo. Mi secuenciación fue lo suficientemente profundo para cada una de mis muestras. Entonces son curvas o gráficos de tamaño de, aquí está OTU, realmente lo que nosotros utilizamos son ASVs, entonces sería el número de ASVs versus cantidad de secuencias. Entonces vemos que en muchos casos, en general, si vemos estos gráficos para la mayoría de líneas que representa cada una de ellas una muestra, mientras más lecturas tenemos, más ASVs tenemos. ¿Ok? Pero si vemos el caso de los hongos, cuando hicimos el ITS, vamos a ver muchas muestras que llegan a una asíntota, como estas de aquí. Entonces aquí a lo que se refiere es que hay un máximo de ASVs que tal vez está aquí alrededor de los 550 y de eso no pasa, nunca llego a los 600, ¿sí? Se mantiene eh, tal vez los 550, 560 SBs, y no importa si yo secuencio más y más y más y más lecturas, es decir, si es que yo a mi muestra le sigo secuenciando, no voy a observar más ASBs. Pues lo que me indica eso es que estas muestras tienen una profundidad adecuada, ¿sí? Entonces basta con esta cantidad de datos para saber que esa es la diversidad microbiana que tiene mi muestra. En el caso de bacterias no llego en ninguna muestra eso, ¿no? Entonces, em, eso es un poco para indicar a las personas que ven estos resultados, al lector de nuestro artículo finalmente, y para tenerlo nosotros también presente, que sí es posible que si nosotros secuenciamos más nuestra muestra, en vez de obtener 30.000, 40.000 secuencias, tratamos de obtener 100.000, posiblemente encuentre una mayor diversidad. ¿Ok? Entonces, esas son cosas que, como les decía, en un proceso de aprendizaje nos permite ir corrigiendo para futuros proyectos, ¿no? Como ya ir preveyendo este tipo de cosas y plantearnos, dependiendo del tipo de muestra, qué tan profundo yo quiero secuenciar, ¿ok? ¿Cuántas secuencias yo quiero tener por muestra? Lo que vemos aquí es un análisis de la diversidad que hay en cada una de las muestras. Entonces,
Miren todo lo que muestreamos de la zona de detonación, de incineración, zona no contaminada, y de esas muestras que nosotros obteníamos, generalmente salían con un poco de plantas, ¿no? Raíces de plantas. Entonces separamos el suelo de las plantas. Por un lado secuenciamos el suelo y por el otro lado secuenciamos raíz, ¿sí? Entonces podemos ver una diferencia clara en la composición microbiana, en este caso de bacterias, entre raíz y suelo. Entonces, que ven estos bloques de aquí, son diferentes a los bloques de aquí. Este es un bloque de raíz, este es un bloque de suelo, todos son de detonación, incineración también y en suelo no contaminado también. Hicimos también dos muestreos, uno en el 2022 y otro en el 2023, y vemos que también hay una diferencia influenciada por el año, ¿ya? Entonces ahí puede haber varios factores que afectan o que influencian por el año de muestreo, pero tienen que ver principalmente por temas medioambientales, pero eh, no podemos descartar también errores en el muestreo, ¿no? Porque eh, no somos las mismas personas a veces las que muestreamos un año y en el otro año. Tal vez no llegamos exactamente al mismo lugar de muestro el año del año. Entonces puede haber también errores ahí, definitivamente va a haber, pero también podemos asumir ciertas diferencias medioambientales de un año para el otro. Entonces tenemos diferencias en cuanto al tipo de muestra, raíz o suelo, al año. Tenemos diferencias también en función del lugar donde se muestreó, ¿ya? Y esto visualmente puedo observar, ¿no es cierto? Claramente que existen, pero tenemos que profundizar un poquito más, ¿no es cierto? Lo mismo podemos observar a nivel de hongos, el mismo tipo de diferencias, ¿no es cierto? Vemos claramente diferencias entre cada uno de los bloques que representan años, tipo de muestra o lugar de recolección distintos. Y también pudimos analizar aquí plantas, ¿sí? Donde vemos también esas diferencias. Y claro, aquí podemos ver para cada caso, eh, en estos ejemplos hemos visto a nivel de clase. Podemos hacer otro análisis con mapas de calor. Y estos mapas de calor los hicimos a nivel de género. Entonces aquí podemos ver los diferentes géneros o los géneros más abundantes, ¿sí? Aquí están los 15 géneros más abundantes de bacterias y en el mapa de calor podemos ver los colores rojos que son muy abundantes y azules poco abundantes. Entonces vemos estos géneros Flagobacterium, Pseudomonas, el grupo de Rhizobium, que son muy abundantes en raíz. Miren que siempre está esa clara de abundancia en referencia para estas bacterias entre raíz y suelo. Y es normal que en raíz tengamos ciertos grupos de microorganismos que son mucho más abundantes que otros, porque son pocos los microorganismos que logran adaptarse a la raíz como tal. Mientras que en suelo hay una diversidad muy grande, entonces no tenemos microorganismos muy abundantes en relación a los otros, ¿no? Entonces, eso se debe mucho, tiene que ver con la diversidad. Vemos este Candidatus Dodiabacter. Cuando nosotros vemos cualquier bacteria que se llama Candidatus, quiere decir que es una bacteria que no se puede sembrar. Entonces, sabemos que está ahí porque está la genética, pero no tenemos un espécimen tipo porque no se puede sembrar. Entonces queda como Candidatus. ¿Ok? Y este Candidatus es interesante porque en estudios previos se ha visto que es un indicador de calidad de suelo. Entonces suele estar presente en suelos de buena calidad. Y aquí vemos y evidenciamos que en los suelos no contaminados suele ser más abundante que en los suelos contaminados. Streptomyces podemos ver en cambio que tiene una mayor abundancia en suelos contaminados y sobre todo en raíz en relación a suelos no contaminados. Y Pseudoatrobacter es algo similar. Vemos que es un poco más abundante eh, en suelos no contaminados, contaminados. Cuando vemos los hongos, también podemos ver hongos con diferencias significativas. Para leptosferia, vemos que es más abundante en raíces, pero en raíces de suelos contaminados. En raíces de suelos no contaminados no aparece. Entonces aquí tenemos uno de esos microorganismos que pueden ser buenos candidatos para la remediación, ¿no? Son justamente los que queremos ver que predominan en los lugares contaminados porque suelen ser los primeros que logran sobrevivir y es como una primera fase en la que adaptan esos medios para que luego colonicen nuevos microorganismos. Gamenomyces, Talaromyces también tienen cierta concentración, abundancia un poco más alta en suelos contaminados.
Rexocercosporidium. En cambio, vemos que tiene una mayor abundancia en no contaminados, ¿sí? Es un microorganismo que no logra posiblemente soportar la contaminación. Y tenemos también el análisis en plantas, donde podemos observar ciertas diferencias en abundancia, y si lo vemos de forma general, tal vez hay más abundancia en Trifolium y alquemilla en suelos no contaminados, y vemos que en suelos no contaminados, en general, hay ciertas plantas que son más abundantes que en suelos contaminados. Definitivamente hay más diversidad, ¿sí? En suelos no contaminados, eso es visualmente muy claro, pero bueno, en la parte genética podemos confirmar. Este es el análisis de diversidad alfa, donde comparamos la riqueza y abundancia de los microorganismos, y lo que vemos en morado, ¿sí? Es los suelos no contaminados, y en tomate y en verde los suelos contaminados. Vemos diferentes tipos de índices de diversidad. Generalmente estos índices de diversidad nos muestran que mientras más altos, más diversos, y vemos que por lo general tenemos una diferencia significativa para los suelos no contaminados, ¿no? O para las muestras no contaminadas, sobre todo en raíz. ¿Ok? En suelo muchas veces no es tan evidente, pero en raíz vemos que es bastante evidente, sobre todo en bacterias. En hongos no vimos esa diferencia por lo general, pero en algunos casos sí. Por ejemplo, este índice de diversidad de Simpson, en raíz vemos que los suelos, las raíces no contaminadas son mucho más diversas que las contaminadas, y eso era de esperarse, es lo que normalmente sucede. Tenemos mayor diversidad cuando no hay contaminación. Ahora, ¿cuáles son los factores que más influencian en estas diferencias? Hicimos un análisis de diversidad beta, que en cambio me permite ver comparar diversidad entre diferentes tipos de muestra. Y este análisis lo que nos permite es determinar, este es un análisis supervisado, porque le damos un modelo, y en base al modelo, que contiene todos nuestros parámetros, que en este caso son tipo de suelo, sitio de recolección, año. Inclusive le pusimos en el modelo el número de lecturas, porque algunas muestras tenían poquitas lecturas, otras muchas lecturas. Entonces vimos cómo influenciaban cada uno de esos factores en las diferencias de diversidad alfa. Entonces, de acuerdo a este modelo, vemos que lo que más influencia es el tipo de muestra. Entonces, si la muestra es de suelo o de raíz, hay claras diferencias en diversidad beta, ¿sí? Lo segundo es el sitio. Entonces, sitios no contaminados versus sitios contaminados también influencian muchísimo. Y vemos que esto está repartido por colores, y vemos aquí abajo en verde todos los puntos de muestreo de sitios no contaminados. Vemos en triángulos las raíces, y en círculos los suelos. Entonces vemos que todos los triángulos se van hacia acá. Entonces vemos que este vector de tipo suelo me jala hacia acá. Vemos que es muy diferente, raíz de suelo. Y vemos que también hay una diferencia muy notable entre suelos no contaminados y suelos contaminados. Detonación e incineración son algo similares, pero entre contaminados y no contaminados son bastante diferentes. Hay una influencia también del número de lecturas y del año. ¿Ok? O sea, todo eso influencia en las diferencias de diversidad beta en bacterias, en hongos también. No es tan marcado como en bacterias la diferencia entre suelos contaminados y no contaminados, pero también existe. En tipo de raíz o suelo, es muy clara la diferencia. Miren cómo se agrupan todos los triángulos acá a la izquierda, todos los círculos a la derecha. Entonces también hay bastante influencia. De todo esto, también podemos sacar cuáles son los microorganismos eh, que llamamos con abundancia diferencial. Es decir, que hay diferencias significativas en cuanto a la abundancia cuando comparo muestras contaminadas versus no contaminadas. Entonces podemos ver aquí que lo que vimos en esos mapas de calor, desde el vista estadístico, y hay varios taxones en los cuales hay diferencias significativas. Por ejemplo, esta es una especie de Saccharophilum, de una bacteria que está en raíz, y vemos que es mucho más abundante en raíces no contaminadas, que es esta barra verde, versus las contaminadas, que son la tomate y la morada. Y en algunos casos tenemos un comportamiento contrario, como por ejemplo este es de la familia Rhizobiaceae, que son más abundantes en los contaminados que en los no contaminados, ¿sí? También tenemos cianobacterias,
que son mucho más abundantes en suelos contaminados versus no contaminados. Entonces ahí comienzan a aparecer los potenciales biorremediadores, ¿no? Miren, este grupo Sodariomycetes también son mucho más abundantes en suelos contaminados versus perdón, en raíces contaminadas versus no contaminadas. En suelo vemos proteobacterias, en general es un grupo grande porque es un filo, ¿no? Pero son en general estadísticamente más abundantes en sitios contaminados versus no contaminados. Pero vemos aquí algunos taxones que son más específicos. Difícilmente llegó especie, de vez en cuando puedo observar algunos géneros, pero vemos que la mayoría de estos taxones están en niveles taxonómicos altos. Y eso quiere decir que no se llegaron a identificar a niveles taxonómicos más específicos. Simplemente sé que son ASBs que pertenecen a ese filum, por ejemplo. ¿Ok? Y esto es en general, ¿no? Lo que vimos anterior estaba dividido entre raíces y suelo, pero ¿qué pasa si mezclamos raíces y suelo? También podemos encontrar evidencias de algunos grupos taxonómicos que son más abundantes, ya sea en suelos contaminados versus no contaminados. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de este estudio? Hubo variaciones significativas en la composición de las comunidades de bacterias, hongos y plantas entre los sitios contaminados y no contaminados. La diversidad bacteriana fue significativamente mayor en las muestras de raíces y suelo no contaminadas. El sitio, el año, el tipo de muestra influyeron significativamente en la estructura de la comunidad microbiana, siendo el sitio el factor más influyente. Bueno, realmente el tipo de muestra, ¿no? Porque vimos que era el que más influía, ya sea suelo o raíz. Se identificaron taxones microbianos diferencialmente abundantes, incluyendo bacterias como Pseudoarthropter, Streptomyces y hongos como Paraleptosfaeria y Talaromyces, que podrían contribuir a los procesos de atenuación natural en suelos contaminados con explosivos. Aquí identificamos a nuestros potenciales bioremediadores, ¿no? De esos suelos específicos que pueden ser nuestros targets de aislamiento y para hacer las pruebas de su potencial bioremediador. ¿Qué implicaciones tiene estos resultados? Hay el potencial de ciertos taxones microbianos para restaurar ambientes contaminados por explosivos. Y podemos plantear una nueva hipótesis que dice que la estructura de la comunidad microbiana en suelos contaminados con explosivos puede seguir un patrón sucesional predecible donde los colonizadores iniciales, incluyendo bacterias y hongos, se establecen rápidamente en respuesta a la contaminación. Entonces, para probar esa hipótesis hay una nueva etapa donde se debería ir probando esto a diferentes tiempos en suelos que ya no vuelvan a ser topados, entonces que en algún momento fueron contaminados, pero que se deje un proceso natural de remediación para empezar a ver cómo cambia la estructura taxonómica de esas muestras. ¿Sí? Unas recomendaciones que quedan con respecto a eso, hacer estudios a largo plazo, como les mencionaba, integrar otros enfoques como el metagenómico para también ver la parte funcional y metatranscriptómico, mayor profundidad de las variables ambientales, es decir, cuando nosotros tomamos la muestra, solo consideramos esos metadatos, ¿no? Tipo de muestra, sitio de recolección, año, pero había otros metadatos que pudimos haberlos tomado sin mayor problema, como pH, temperatura, composición, contenido de materia orgánica, de algunos compuestos químicos en el suelo que posiblemente me pudieron haber dado más idea de cuáles son los factores que arrastran la diversidad microbiana. Investigar las hipótesis de sucesión microbiana que mencionamos previamente. ¿Sí? Todo eso está publicado en este artículo de este año y ahí están, claro, todos los procesos, los resultados, las conclusiones están descritas con mucha mayor profundidad. Con eso agradecer a todas las personas que participaron, la ayuda del GAMABE, que es el Grupo de Almacenamiento y Mantenimiento Bélico, y el proyecto que financió y las personas que participaron en este proyecto, que se llama Biodegradación de Contaminantes Derivados de Municiones por Inóculos Nativos de Micorriza. Y aquí participaron varios estudiantes de pregrado haciendo tesis de cada una de los tipos de muestras, pero luego al final tuvimos que hacer el metaanálisis, ¿no? Y unificarlo todo para poder sacar conclusiones. Pero también sirvió esta información para tener algunas tesis de pregrado. Y agradecerles a ustedes por su atención y abrir el espacio para sus dudas. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, Francisco, por tu exposición. Vamos a dejar abierto el chat de preguntas. Si desean, igual pueden levantar igual la mano para llevar a cabo las consultas sobre la exposición. De manera adicional, me gustaría indicar que se va a hacer llegar un link y un QR para que exista el registro de asistencia para el envío de certificados eh, por parte de la Pontificia Universidad Católica. Y asimismo queremos tener su retroalimentación porque tenemos una encuesta de satisfacción. No sé si por favor, Cami, me ayudas con el QR y con el link. Y mientras también pueden empezar las preguntas. Bueno, aquí tenemos dos preguntas. Eh, Vamos a darle apertura a Nico, por favor. Gracias, ¿me pueden escuchar? Sí, Ya, muchísimas gracias, Doc, por la charla. Soy Nico, usted sí me Hola, Nico. conoce. Sí, te reconozco. ¿Cómo estás? Sí, muy feliz de haber podido escuchar su investigación. Lo único que quería preguntarle era un poco más de curiosidad a cuáles son los siguientes pasos. Quisiera saber si ya en la anterioridad ya han tenido experiencia aislando esos microorganismos o probándoles directamente para ver si hay una correlación con los taxones que han sido identificados como potenciales candidatos y un efecto en específico el deseado, que es en este caso la bioremediación. ¿Si han probado esto in vitro, al menos en el pasado, en proyectos de esta misma índole? Ujú. Claro, hay un cuerpo de literatura que agrupa todo esto, em, o sea, todo lo relacionado a los análisis ómicos para la remediación y cómo se ha aplicado. Y justamente pudimos, y parte del proyecto es hacer una revisión literaria de todo lo que está disponible. Y en el 2024 publicamos ese artículo y ha tenido una recepción bastante buena porque ya tiene varias citas y donde se menciona justamente todos los esfuerzos que se han hecho en estudios similares que han empezado con esta etapa em, que de cierta forma es de exploración y que han culminado en el aislamiento y el uso de los microorganismos en experiencias previas, lo que hemos visto también que se ha aplicado bastante es la posibilidad de hacer metagenómica shotgun para efectivamente encontrar estos microorganismos que se ve que son abundantes. Entonces, el mismo hecho de que sean abundantes nos permite con shotgun obtener genomas completos y reconstruir rutas metabólicas y determinar cuáles son los medios más adecuados para aislarlos, porque muchos de estos microorganismos presentan ausotrofías. Entonces, ya con las rutas metabólicas podemos determinar cuáles son esas ausotrofías, aislarlos y ponerlos a prueba. Entonces es un poco el camino, ¿no? Que de cierta forma trazamos y era la opción o el objetivo de hacerlo con toda la revisión bibliográfica, trazarnos un camino de cómo se empezaba y cómo continuaba, ¿no? Entonces, eso es lo que esperamos llegar a hacer lo que ya se ha hecho previamente y llegar al análisis in vitro, inclusive escalados, usando estos microorganismos potenciales remediadores. Sí, eso es. Gracias, Nico, por tu pregunta y un gusto escucharte. Igualmente, gracias, Doc. Muchas gracias. ya tenemos una pregunta de Francisco, pero antes voy a leer la pregunta también de Manuel, que dice, buenas noches, excelente presentación, felicitaciones, tengo una consulta. ¿Qué sucede cuando las curvas de rarefacción muestran una baja diversidad de ASB y al repetir la secuenciación y aumentar el número de lecturas, el número de ASB sigue igual? ¿Es viable utilizar esos datos para análisis bioinformáticos? Ya, entonces, gracias por la pregunta. Si es que la curva de rarefacción ya nos muestra un, que llega a una asíntota, ¿no es cierto?, de la cantidad de ASBs y ya no incrementa, normalmente nos dice que son muestras adecuadas para hacer el análisis. De todas formas,
O sea, tenemos datos. Muchas veces esas curvas de rarefacción no llegan a la asíntota. Y si es que nosotros tenemos, digamos, un presupuesto lo suficientemente grande para seguir muestreando, o tenemos los suficientes muestras como para desechar algunas de ellas, pues podemos hacerlo, ¿no? Y considerar que esas muestras que no tuvieron o que no llegaron a su máxima diversidad de acuerdo a las curvas de rarefacción, desecharlas. Pero a la final son datos que nos van a servir para el análisis. Lo importante es ser transparentes con lo que nosotros estamos analizando. Entonces nosotros, por motivos de transparencia, mostramos esas curvas de rarefacción y van a ver que está como datos, como es de esos suplementarios en el artículo, para que el lector tenga claro que muchas de las muestras no llegan a esa asíntota y mm, seguramente hay más diversidad, pero tenemos las limitaciones presupuestarias que no nos permiten repetirlo, por lo tanto lo presentamos con esas limitaciones. Entonces todo depende un poco de la capacidad que nosotros podamos hacer para repetir, ¿no? Pero ya actualmente la experiencia que nos ha brindado estos estudios nos permite prever y, y de antemano tener una idea de qué es lo que necesitamos secuenciar. Entonces, yo diría que cualquier muestra que tengas, siempre y cuando seamos transparentes de presentar cuáles son las limitaciones de esas muestras. Muchas gracias por su respuesta, Francisco. Por favor, tu pregunta, Francisco Mosquera. Bueno, ahí está, Francisco. Todos y mi pregunta está dirigida en cuanto a a la evaluación de la abundancia relativa. Es sobre cómo, cómo se evalúa el número de réplicas que hay que usar para este tipo de estudio, ya que en, en lo que yo me encuentro trabajando, estoy evaluando la abundancia relativa y comparando virus, pero solo con 3 réplicas. Y a pesar de que el rango de abundancia relativa en una muestra va desde 20 a 28 y en otra desde 40 a 60, no estoy encontrando una diferencia significativa usando las pruebas de estadísticas disponibles. Según lo que estaba leyendo, me parece que debo usar un mínimo de 6, entre 6 a 12 sería lo aconsejable, pero quisiera saber si para este estudio hay esas consideraciones y, y cómo se maneja eso y tal vez si es que hay otro tipo de consideraciones para otro tipo, si quizás transcriptómico, para otro tipo de estudios. Gracias. Ok. Sí, gracias Francisco, también un gusto escucharte. Eh, claro, a la final en todos estos estudios, mientras más mejor. Entonces, lo que nos limita, digamos, es el presupuesto. Si es que tuviéramos más presupuesto, definitivamente sería mucho más adecuado tener más réplicas para poder encontrar esas diferencias y tener una certeza de que son reales, ¿no? Entonces, a la final, claro, lo mínimo es 3, porque eso es lo que te permite hacer las comparaciones, sacar ¿cómo se llama? Esa desviación estándar y hacer esas comparaciones. Muchas veces vas a tener que utilizar posiblemente métodos no paramétricos, pero a la final de 3 para arriba, yo diría que todo es válido. Claro que la recomendación siempre va a ser mientras más mejor. Y ahí viene un poco también los criterios de quién te revisa el trabajo, ¿no es cierto? Porque tal vez personas que tengan más experiencia y tal vez tengan experiencia en un país que puede tener los presupuestos, te van a decir, no, o sea, tu estudio con 3 réplicas no vale, pero a la final eh, vale más que no tener nada, ¿sí? Entonces, si es que fuimos transparentes con el hecho de las limitaciones que existen y los resultados que obtenemos, las diferencias significativas que encontramos, a pesar de de las pocas réplicas, es un poco también la interpretación del lector, o sea, qué tanto peso le doy
a esos resultados. Con eso, con un ejemplo, si es que sale otro estudio exactamente del mismo lugar y con los mismos parámetros y hacen 20 réplicas por tratamiento, seguramente va a ser un estudio del que yo puedo confiar mucho más. Entonces, a la final, aunque sean pocas réplicas, nos sirve para tener una línea base y estudiar el potencial más adelante de si efectivamente comprobamos estas hipótesis que nos hemos planteado. Pero definitivamente en este tipo de estudios, tres puede ser muy poco, ¿sí? Puede ser muy poco, sobre todo por la cantidad de muestra que se usa, porque si es que nosotros extraemos ADN, ARN, tal vez extraemos de, ¿cuánto? 100 miligramos, 50 miligramos y cómo eso se extrapola a un sitio de 10 metros cuadrados, seguramente no se extrapola nada bien. Cómo se extrapola eso a una hectárea, no se va a extrapolar para nada. Si yo tomo una muestra y tomo una muestra a 10 centímetros, seguramente va a ser significativamente diferente. Entonces, claro, tal vez efectivamente tres muestras es muy poco, pero a la final es mejor que no tener datos, ¿no? Depende de nosotros como científicos, tal vez mm, no vamos a poder presentar algo con toda la certeza, pero en ese tipo de estudios nunca vas a poder tener toda la certeza, aunque hagas 100 réplicas, ¿sí? Nunca vas a tener toda la certeza. De todas formas, yo diría que lo mínimo tres, y de ahí en adelante lo que te dé el presupuesto, básicamente. Listo, tenemos otra pregunta de un asistente. Me dice, en el caso de que se utilice ONT, ¿qué deberíamos tomar en cuenta a la hora de hacer los análisis de las secuencias? Si este tipo de secuenciación tiene una calidad más baja que Illumina. Bueno, ahí tienes otros programas bioinformáticos, o bueno, tal vez para ciertos programas bioinformáticos, otros parámetros. De todas formas, el análisis de ONT viene desde el base calling, ¿no? Que puede ser diferente dependiendo del base caller que se utilice. Entonces, esa consideración de la calidad está inmiscuida en los parámetros que utilices para hacer, como es esto, la limpieza de las secuencias. Tal vez no puede ser muy exigente en eliminar secuencias de baja calidad como puede ser con Illumina. Las longitudes de las secuencias también van a variar, entonces posiblemente ahí también tú puedes llegar a hacer la asignación taxonómica ya a nivel de especie con una certeza mayor. Entonces, en cuanto a la limpieza de las lecturas, posiblemente tengas que utilizar otros programas u otros parámetros. em, y a la larga, vas a terminar igual con unas tablas de asignación taxonómica. eh, para llegar a esas tablas puedes llegar de diferentes formas y pueden ser más confiables o menos confiables, pero las consideraciones de los parámetros para llegar a ellas definitivamente van a ser diferentes, tomando en cuenta la calidad, ¿no? Vamos a poner tal vez un poco menos exigente en los puntos de corte para eliminar secuencias, pero tal vez más confianza en el tema de asignación taxonómica por el tamaño de la lectura. Gracias. ¿Podemos darle paso a Eduardo Moncayo, por favor? Hola, ¿qué tal, Doc? Buenas noches. Buenas noches con todos igual. Buenas noches. Eh, Claro. Aquí por preguntarle también una duda que me aconteció a lo que mencionó esto de los análisis de shotgun y ensamblaje de genomas completos. ¿Qué tan fiable es con Illumina a través de un shotgun que se ensambla un genoma de manera fiable, puesto que como se tiene secuencias tan cortas, puede ser que los algoritmos bioinformáticos introduzcan secuencias que no corresponden en ciertos genomas o especies muy parecidas entre sí. Entonces, si es factible con Illumina hacer, o si es más que factible, veraz o verídico hacerlo con Illumina y tratar de ensamblar genomas completos a manera con un shotgun de un análisis de suelos, por ejemplo. Ujú. O sea, claro, definitivamente vas a tener ahí muchos problemas
en el hecho de que un MAG, o sea, se le llama así, ¿no es cierto? Metagenome Assembled Genome, que esos genomas van a tener fragmentos que no corresponden a la realidad. Entonces, ahí hay algunos criterios bioinformáticos que de cierta forma te prevén esos problemas y hay métodos que te separan las secuencias de acuerdo a su abundancia y a su composición, que de cierta forma te arman grupos de secuencias que tienen una alta probabilidad de pertenecer al mismo taxón, ¿ya? Pero esa alta probabilidad definitivamente, seguramente no están nada cercana al 100%, ¿no es cierto? Entonces vas a tener ahí una mezcla de secuencias de taxones cercanos. Si tienes suerte, van a ser cepas de la misma especie, pero posiblemente vas a tener diferentes especies cercanas. Pero ahí tienes otros problemas que también cómo defines de especie, ¿no? Entonces, son cuestiones que no están del todo definidas y claras, sobre todo a nivel de microorganismos, pero cuando tú obtienes un MAG, puedes estar prácticamente seguro que no pertenece a un mismo tipo de, de bacteria, ¿no? O de microorganismo. Entonces, ¿cómo más lo compruebas a la final? Buscando los potenciales genes que están presentes en una bacteria común de ese grupo taxonómico. Si están todos presentes, asumes que está prácticamente completo, o si es que hay duplicados, asumes que hay contaminación, pero a la final estás viendo un grupo de genes que tal vez no representa ni el 5% de todo el genoma. Entonces te basas en ciertos parámetros que no te dan del todo una certeza. Y cuando tú haces el ensamblaje vas a tener esos MAGs muy fragmentados, ¿sí? Súper fragmentados. Tal vez cada MAG va a estar compuesto por cientos o por miles de contigs. Entonces no llegas a estar seguro, ni siquiera si es que esos contigs están compuestos de fragmentos de ADN que vinieron del mismo grupo taxonómico. Pero bueno, es la aproximación que logramos tener definitivamente con secuencias largas. Se puede eh, mejorar eso, pero la única forma de comprobar esa hipótesis de que ese MAG es efectivamente una bacteria va a ser aislándole y va a ser, como es esto, secuenciando el genoma de un aislado. Más allá de eso, simplemente informáticamente no lo vas a poder confirmar, pero lo que sí te va a dar el poder, eh, este MAG que vas a obtener, es de determinar cuáles son los compuestos que necesitas en tu medio de cultivo para aislar esta bacteria que básicamente es teórica, ¿no? Es teórica hasta que la logres aislar y secuenciar. De todas formas, tú vas a ver en la literatura que hay muchos MAGs descritos, y yo creo que en algunos casos inclusive les asignan ciertos nombres, ¿no? De acuerdo al grupo taxonómico. Pero la única forma de confirmarlo va a ser aislándola, ¿no? Y en algunos casos nunca le vas a poder aislar y se va a quedar como MAG. Y lo que nos sirve básicamente es para recuperar los genes, rutas metabólicas y tal vez expresarlos de forma heteróloga. Y eso sí puede ser una herramienta bastante fuerte, aunque venga de diferentes bacterias en la realidad. Completar una ruta metabólica y expresarla de forma heteróloga va a ser un resultado muy importante de esos datos. Sí, Gracias, Doc. igual un gusto escucharte. Ahora vamos a dar paso a Daniel Ramos, por favor. Buenas tardes, Doc. Un gusto, como siempre, escuchar, escuchar acerca de su investigación. Dani, un gusto. Aquí también hemos estado trabajando acá en cosas similares respecto a metagenomas. Y tengo una pregunta respecto a la caracterización de los taxones utilizando Silva. Y es, ¿qué parámetros de sensibilidad utilizando Silva como base de datos se debería considerar para una detección confiable de la diversidad taxonómica, para tener una respuesta sensible y específica al mismo tiempo? Ya, los parámetros que nosotros utilizamos son los que están de default en Data2, entonces no hemos manipulado nada referente a, a cómo es esto, a la especificidad, pero lo que sí te puedo decir es que en muchos taxones, y tal vez la mayoría, no van a llegar a especie. Entonces el algoritmo lo que te va a hacer es determinar cuál es el grupo taxonómico más cercano y te lo va a dejar ahí. Entonces, en los que tú llegas tal vez o sea,
en Data 2, cuando utilizas la base de datos de Silva, tiene que ser una base de datos que está formateada para Data 2. Entonces ahí tienes dos bases de datos, una que te llega a género y otra que te llega a especie. Entonces, claro, cuando utilizas la de especie, va a tratar de llegar, eh, pero no vas a tener esa certeza a la larga, ¿sí? Y la que te llega a género, vas a tener una certeza más grande, pero de todas formas, la mayoría de taxones vas a ver que te va a dejar en un nivel taxonómico mucho más alto. Entonces, la única variable con la que jugamos ahí, y no sé qué tanto puedes cambiar, no me he metido a averiguar o a revisar en dada dosis que puedes cambiar algún parámetro para cambiar la especificidad de la asignación taxonómica, pero sí puedes cambiar la base de datos en función de si quieres llegar o no a especie. Y nosotros hemos utilizado la de género simplemente para tener una certeza de que eso es lo que tenemos, pero cuando vemos los géneros que logramos, posiblemente más del 50% de los ASBs no llegan ni siquiera a género. Entonces se quedan en grupos taxonómicos más elevados. Ujú. Listo, muchas gracias, Doc. Un gusto escucharle. Igual, Dani, igual, igual. Un gusto escucharles a todos. La gran mayoría han sido alguna vez mis alumnos y están, bueno, la mayoría están en Estados Unidos y están haciendo mucha bioinformática. Y seguramente yo podría hacerles muchas más preguntas a ellos que ellos a mí. Entonces, me da mucho gusto que hayan podido asistir. Tenemos otra pregunta de Stalin Sarango. Buenas noches, muchas gracias por su exposición. Quisiera saber cómo se llama el análisis que utilizó para determinar la influencia de los factores sobre la composición de las comunidades microbianas. Me refiero Ese al análisis gráfico se que llama presentó de los grupos con círculos, triángulos y flechas. Ah, ya. Creo que es el de diversidad beta. Sí, 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 es un análisis de diversidad beta que se llama RDA. em, y es un análisis em, que se basa en un modelo que tú le das que tú le asignas. Entonces, tu modelo puede estar determinado por cualquier cantidad de metadatos, ¿sí? Y el paquete me parece que es Filosec, si no estoy mal. El paquete de él es Filosec. Pero de todas formas, yo tengo el script, es que lo necesito. Y también tengo un tutorial de un curso que alguna vez seguimos, de cómo se hace exactamente el análisis. Pero es un análisis supervisado de diversidad beta, el RDA. Gracias por su respuesta, Francisco. Tenemos otra pregunta de Manuel Cova. Gracias por su respuesta. ¿La calidad del ADN extraído también influye en los resultados del metabarcoding? Ya que anteriormente hemos obtenido un ADN degradado o altamente fragmentado con una calidad que hace que tengamos que eliminar casi un 50% de los reads en el control de la calidad y trabajar con pocas lecturas que nos han quedado. ¿Alguna Sí. recomendación cuando se trabajan con muestras que puedan presentar estos problemas? Ujú. Sí, o sea, sí, definitivamente la calidad del ADN influye en la calidad de las librerías y la calidad de las librerías influye en la calidad de la secuenciación. Entonces, ese ADN fragmentado posiblemente en Illumina no sea tanto problema como podría ser en tecnologías de secuenciación de secuencias largas, pero también va a influir. Eh, Ahí yo diría que depende mucho de la experiencia del servicio de secuenciación, porque eso también hemos probado con varios servicios de secuenciación y vemos que sí hay mucha diferencia a veces en la preparación de librerías y la calidad de secuencias. Eh, si ustedes han visto un gráfico de FastQC, donde les muestra ¿cómo se llama? La calidad de la secuencia, ustedes ven que decae muchísimo al final de la secuencia y donde tenemos una calidad que puede estar superior al Q30, ¿no es cierto? Que representa 99,9 o tal vez 99, ya no estoy muy seguro, pero calidad superior al 99,9%.
y decae rápidamente hacia una calidad del 99% al final de la secuencia. Eso lo veíamos muy comúnmente, pero últimamente hemos estado secuenciando con un proveedor que nos entrega secuencias que no bajan del Q40 y el 100% de las lecturas son Q40. Y nuestro ADN, o sea, nosotros no hemos cambiado la forma en que extraemos ADN porque siempre utilizamos el mismo kit, pero sí ha cambiado muchísimo la calidad. Entonces, influye mucho, mucho, mucho la preparación de librerías, yo creo ahí. Ujú. Otra pregunta de Stalin Sarango dice, ¿la secuenciación se realizó en el país o se enviaron las muestras al exterior? En este caso hicimos aquí localmente, ¿sí? Y bueno, ahí tuvimos algunas secuencias bastante buenas, algunas secuencias no tan buenas, pero lo hicimos aquí en el Ecuador. Ajá. Una pregunta de una persona anónima que dice que tiene problemas con la extracción de ADN de microbioma de suelos con metales pesados. Si Mm. podría comentarle su experiencia con el kit que emplearon en su investigación. O sea, aquí, claro, aquí también teníamos en partes claro, toda esta contaminación es fuerte, y cuando tuvimos el ADN no era de tan buena calidad y eso también influyó en la calidad de las secuencias. Entonces no logramos tener un ADN tan bueno, tampoco. Entonces a veces sí, o sea, por ahí hay algunas opciones como lavar varias veces la muestra. Eso nos ha ayudado, lavar varias veces la muestra ha mejorado. A veces diluir la muestra también ayuda, porque también se diluyen todos los contaminantes, pero muchas veces no hemos logrado obtener esa muestra óptima que hemos querido y hemos tenido que secuenciar esa muestra. Pero esas dos cosas son las que nos han ayudado a mejorar, ¿no? O sea, el kit, el MP, funciona bastante bien en comparación del otro que probamos. Eh, Probamos también con Quayagen y no había mucha diferencia con el de Quayagen. Probamos poquito porque teníamos unas pocas reacciones, no teníamos mucho. Y no hay mayor diferencia entre el de Quayagen y el de MP. En precio sí es muy diferente, eh, pero el Quayagen es mucho más caro. Pero con las de MP, haciendo a veces un par de lavados o diluyendo un poco la muestra, logramos mejorar lo suficiente como para poder tener datos. Y como les digo, hemos tenido a veces también un poco de experiencias con diferentes proveedores y también ahí hemos visto un poco la diferencia en calidad. Entonces, aparte de que se puede mejorar un poquito el ADN, tal vez en el proceso de preparación de librerías también puede haber una influencia de ahí un poco la experiencia. Ujú. Yana Ramírez nos pregunta, en cuanto a los análisis estadísticos para ver si existe una diferencia estadísticamente significativa, ¿qué pruebas se usaron? Ya, ahí hicimos algunos análisis. em, hicimos, quisimos ver diferencias significativas, primero en diversidad alfa, ¿ya? Entonces, para diversidad alfa, hay que hacer un paso en el que se determina si esos datos de diversidad alfa tienen una distribución normal. Em, Parece que es la prueba de Wilcox. Y dependiendo de eso, se toma una decisión. Entonces, se pueden hacer pruebas paramétricas o no paramétricas. Y en algunos casos tuvimos que hacer pruebas paramétricas y en otros casos pruebas no paramétricas. Las pruebas paramétricas se puede utilizar un análisis que se llama Permanova, que también se puede utilizar para diversidad beta. Entonces, para diversidad alfa, diversidad de beta, se puede usar Permanova. Y luego vimos también cómo es esto, las diferencias, si es que eran significativamente distintos, las abundancias de ciertos microorganismos. En ese caso, las diferencias fueron basadas en Tukey, si no estoy mal, ¿sí? Porque sacamos, bueno, hay que normalizar los datos, ¿sí? Siempre hay que normalizar los datos y con los datos normalizados se puede hacer esa comparación estadística, y en ese caso fue con Tukey. Entonces, todo fue hecho en R, paquetes especiales para análisis de metabarcoding. eh, entonces, sí, si es que quieren mandarme un mensaje o si quieren comunicar, em,
podemos dar un poquito más de información. Vale la pena también mencionar que en la materia que vemos de metagenómica, vemos muy detalladamente todo el proceso, ¿no? Y también de análisis de metagenómico, shotgun, el análisis de Max, el análisis funcional, etcétera. Ujú. Contamos con la presencia de Elizabeth Armijos, que es nuestra asistente de captación, y por medio de ella también están haciendo preguntas los asistentes. Y una de esas preguntas nos dice, ¿con cuánto se debe contar para financiar un estudio de investigación en el muestreo? Ya. Hay una gama de precios. Depende de la tecnología, depende de la profundidad. em, y bueno, obviamente el número de muestras, ¿no es cierto? Pero por muestra podemos hablar por muestra. Hay un rango de precios de aquí a nivel nacional, que incluida la extracción de ADN, o sea, entregando directamente la muestra, puede ir desde unos $70 hasta unos $150 por muestra, considerando que por cada muestra puedes tener tal vez entre 50.000 y 100.000 secuencias, ¿sí? Con tecnología Illumina. Con tecnología PacBio, puedes acceder por un precio similar, pero únicamente tal vez a unas 30.000 secuencias, ¿ya? Pero van a ser secuencias mucho más largas, entonces tal vez vas a tener más información por ahí. Entonces, depende del número de muestras, porque si tienes muchas muestras, claro, puede haber un descuento significativo. Si es una sola muestra, definitivamente va a ser el precio más elevado. Pero ese es un rango que te puedo decir aquí en el país por muestra. Entonces ahí en tu estudio tendrás que ver cuántos tratamientos quieres analizar y cuántas réplicas por tratamiento. Y considerando la pregunta que hizo Francisco hace un tiempo, tal vez lo mínimo que debes considerar es tres réplicas por tratamiento, y de ahí en adelante lo que pueda. Nico nos pregunta también, ¿la amplificación de 16S e ITS del ADN extraído fue hecho en Ecuador agregando los índices de Illumina o se envió el ADN extraído para que sea amplificado por el proveedor de secuenciación? En este estudio lo hicimos de aquí en Ecuador, ¿sí? Lo hicimos con BioSequence de aquí en Ecuador, que creo, no sé si es la única empresa que tiene aquí para secuenciar de forma local. Em, pero sí hemos hecho algunos estudios también mandando ADN total afuera. Eh, no hemos preparado nosotros mismos nuestras librerías, pero es una posibilidad también. Y eso es una posibilidad que podría también reducir precios significativamente. El proceso de preparación de librerías, a la final son PCRs, pero hay que hacerlo con conocimiento. Y como les decía, ese proceso es fundamental para la calidad de secuencias que van a tener al final. Entonces, muchas veces tal vez vale la pena más pagar ese proceso para tener muy buenas secuencias, pero también hay ahí una ventana importante, que es hacer justamente un poco de estandarización, ¿no? Para hacer preparación de librerías de forma local, que es una opción válida. Ujú. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas, entonces quiero aprovechar para expresar mi agradecimiento a la Dirección de Investigación, Vinculación e Innovación, al Centro de Educación Virtual, al personal de promoción de la PUSE y en general a todo el personal que ha hecho posible este evento. Muchas gracias, Francisco, por su exposición. Agradezco también a los participantes por su asistencia. No sé si Gracias a quieres todos. añadir algo, Camila. Y yo agradecerles a todos por su atención también. Un gusto, Francisco, Yadi, de parte de Puse Virtual. Agradecemos la asistencia a cada uno de los participantes y de igual forma queremos invitar a nuestro próximo webinar el 15 de abril, igual forma a las 18 horas. De igual manera también se entregará un certificado de participación. Si tienen alguna consulta acerca de específicamente de la maestría, Elizabeth Armijos va a dejar su contacto en el chat para que le puedan contactar y, bueno, tener algún tipo de consulta sobre costos, el tema de el plan de estudios, etcétera. Entonces, nada más de eso. Muchas gracias, Francisco, nuevamente, Yadi, siempre por el apoyo y estar presente en estas actividades. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Francisco.
Listo, Gracias. excelente discusión. Hasta luego. Una buena noche. Buenas noches.